Amigos, es momento de conversar con nuestro invitado en este día. Se trata de Rafael Paz. Él es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, comisionado ahora en las discusiones del diálogo que actualmente se sigue en representación del Partido de la Liberación Dominicana, y también fue candidato a senador por la capital del Distrito Nacional, y con él conversamos sobre diversos temas de actualidad y su organización política, en qué está. Bienvenido, Rafael. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, mis queridos amigos. Qué placer poder conversar con ustedes y con el pueblo dominicano a través de Despierta RD, este espacio que definitivamente marca una pauta en la discusión de la actualidad y en el análisis de los temas de interés nacional. Y tú sabes que nosotros tenemos una doble agenda aquí, porque está la que está al aire y la que está fuera del aire. Fuera del aire hablamos Exacto. de ese diálogo que inició ayer, ese diálogo nacional con diferentes sectores, tanto el social, el político, económico, empresarial, todo. ¿Cuál es tu perspectiva sobre todo de lo que analizamos ayer, y te pongo en contexto por si acaso no lo viste, de la participación y la preeminencia de las figuras principales para que este diálogo se dé, y sobre todo el plan de trabajo y el seguimiento para que estas propuestas de 12 o 13 pactos se puedan ejecutar? Bueno, lo primero es, nosotros de manera oficial aceptamos la invitación a este diálogo como parte de lo que ha sido la tradición del Partido de la Liberación Dominicana, que ha sido el partido que, digamos, promovió con mayor intensidad los mecanismos de concertación social en la República Dominicana. Hay que recordar aquel ejercicio que se hizo con el diálogo nacional en el gobierno 96-2000, pero sobre todo el establecimiento de mecanismos de concertación a nivel legal, gracias a las mayorías del Partido de la Liberación Dominicana, como la ley que crea el Consejo Económico y Social, que es del año 2006, 2005, eh, la constitucionalización de este organismo con la Constitución del año 2010 y la celebración de dos de los tres pactos establecidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo, que también resultó de un gran ejercicio de consenso de la sociedad dominicana, el Pacto Educativo y el Pacto por la Reforma del Sector Eléctrico. Ambos suscritos, discutidos y, digamos, establecidos durante nuestra fase, ese ciclo donde le correspondió al PLD liderar al país. Asistimos allí con una visión constructiva, con el objetivo de involucrarnos, participar de manera responsable, comprometida, con todo ejercicio de transformación que vaya en beneficio de la sociedad. Y hemos ido ahí con el objetivo de ser acompañantes y representantes del pueblo para que las luchas y reivindicaciones de la población dominicana se concreten en este espacio de concertación entre los partidos políticos y las fuerzas vivas de la República Dominicana. Rafael, el tema constitucional se ha debatido ya antes incluso de llegar a conversarse en este proceso de diálogo, y quisiera conocer la posición de Rafael o del Partido de la Liberación Dominicana, cualquiera que quieras asumir en caso de que sean distintas. Y es necesario, ¿ven ustedes necesario el tema de una modificación constitucional para, digamos así, de institucionalizar la Procuraduría no electa por el presidente? No me gusta utilizar el término independiente, no escogida por el presidente de la República, y ayer planteó el Partido Reformista Social Cristiano de paso el tema de la no repostulación a partir del segundo periodo consecutivo en todos los niveles del Estado. O sea, lo que está actualmente en el modelo presidencial, extensivo a todos los estamentos públicos. Mira, Cristian, yo creo que es una excelente pregunta eso. Ayer, de manera particular, una de las solicitudes de todas las fuerzas políticas y de manera particular de parte nuestra es que el gobierno concrete sus propuestas de manera específica. Porque hasta ahora el gobierno se ha limitado simplemente a señalar ejes temáticos y, digamos, áreas donde entiende que debe abordarse una discusión. Lo que debe hacer el gobierno en el ejercicio de esa responsabilidad de liderazgo que le otorgó el pueblo dominicano para gobernar la República Dominicana es proponer de manera específica cuáles son las transformaciones que entienden que deben dar pie a la discusión en el marco de este pacto. Si el gobierno quiere modificar la Constitución o proponer una modificación constitucional que vaya en ese sentido, que haga la propuesta concreta. Nosotros no hemos planteado, y hay que dejar esto de manera claramente establecida, nosotros no hemos planteado una modificación a la Constitución.
Tenemos que esperar que el gobierno haga su propuesta y en función de esa propuesta, entonces, una vez conocido por nuestros organismos, estaremos presentando nuestra posición respecto de este tema. Rafael, el tema también de la reforma fiscal es uno de los temas que podrían también abordarse y es uno de los temas que se está hablando en la República Dominicana. Quiero saber cuál es el ánimo, si ustedes entienden que en este momento es prescindible hacer una reforma fiscal. ¿El país aguantaría esto? Mira, yo creo que este tema el gobierno le ha estado corriendo, digamos, y hay que recordar que el gobierno en su campaña propuso una especie de reforma fiscal donde le iba a reducir los impuestos a todos los dominicanos. Decía que con una gran reducción de impuestos se mejoraría el sistema tributario. Pero hasta la fecha el gobierno no ha presentado ninguna propuesta al respecto y nos sorprende que una vez suscrito el pacto eléctrico, como manda la Estrategia Nacional de Desarrollo, y hay que ser claro en esto, el país no está comenzando de cero. Hay una Estrategia Nacional de Desarrollo que fue concertada por todo el liderazgo nacional en el año 2012, que sin importar los cambios de gobierno, digamos que establece una serie de metas y objetivos de la República Dominicana. Y esa Estrategia Nacional de Desarrollo establece la necesidad de suscribir un pacto fiscal. Pero el gobierno no ha convocado a este pacto, no ha presentado ninguna propuesta hasta la fecha y lo que parecería es que hay una idea de distribuir una responsabilidad entre todos los actores políticos de algo que le corresponde al gobierno dominicano. De manera particular, te puedo decir que a mí me resulta muy cuesta arriba que en el marco de una situación económica como la actual se le hable a los dominicanos de establecer más impuestos. A eso yo le sumo, Rafael, el tema de los productos de la canasta básica. Tú tienes rato aquí, has estado viendo cómo nosotros mandamos a nuestro equipo al mercado y hemos estado debatiendo una lista que dice Proconsumidor que han disminuido en los precios. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la realidad? Porque por una parte pudiera ser una especulación y recuerdo que esa era una palabra muy utilizada en los gobiernos del PLD de que todo era una especulación. Hay que entender también el tema de que este gobierno se recibió en medio de una crisis económica producto de la pandemia. Entonces la pregunta es, ¿se justifica el tema de los precios? ¿Es cierto que están altos? ¿Hay una situación de especulación? ¿Qué es lo que está pasando? Mira, hay dos situaciones muy dolorosas en este momento y que generan mucha ansiedad en la población dominicana. Lo primero es que la mayoría de los dominicanos hoy piensan que el país va por mal camino. La mayoría. La mayoría de los dominicanos, una amplia mayoría. ¿Hay alguna encuesta que lo determine así? Cuando nosotros decimos que la burra es valla es porque tenemos los pelos en la mano. Si usted verifica las mediciones, se va a dar cuenta de que hay una percepción generalizada de que las cosas no andan bien. Y la razón principal, una de las razones principales es este desborde que han tenido los precios de los productos de primera necesidad, que algunos han querido atribuir a la pandemia. Y es cierto que la pandemia ha tenido un efecto económico importante que ya se viene superando según los indicadores. Pero cuando usted quiere probar si algo es la causa de un mal, sobre todo algo que está afectando al mundo entero, el mecanismo para hacerlo es hacer una comparación entre los distintos países. ¿Y qué nos hemos encontrado cuando hemos hecho una comparación entre los distintos países? Que República Dominicana solamente es superado por Argentina, por Venezuela y por Haití en el tema del nivel de inflación, siendo esto completamente contrario a lo que ha sido la tradición en, digamos, la situación comparativa de República Dominicana frente a otras economías. Nosotros siempre estuvimos por debajo en términos de inflación en las gestiones, particularmente del Partido de la Liberación Dominicana. Hoy la historia es otra y por eso tenemos un pollo que está en unos precios históricos. Lamentablemente hemos tenido factores internos que se deben a niveles de improvisación y a la cancelación indiscriminada de técnicos, por ejemplo, como ocurrió con la fiebre porcina, que, digamos, impactó la segunda proteína consumida por los dominicanos. Pero esto también se ha extendido al arroz, a los huevos, a la carne de res, a, digamos, esa gama completa de productos, a las sopitas, a los espaguetis, al aceite. O sea, realmente ustedes han atestiguado, porque incluso vimos hace un momentito este reportaje
digamos, muy real desde el lugar de los hechos, de cómo la gente y los comerciantes se expresan alrededor de la situación de los productos de primera necesidad y la gente común. Entonces, esto golpea a las clases más vulnerables, esto genera desasosiego y nosotros tenemos una gran preocupación. Nosotros hemos ido a este diálogo precisamente para ser una voz de aquellos que hoy se quejan de todas estas situaciones y colocar los temas que le interesan a la gente sobre la mesa. Rafael, ya tenemos un año de iniciada la gestión del gobierno de Luis Abinader. Mucha gente ha iniciado, ha comenzado su proceso de campaña, al menos a lo interno de su partido. Y yo quisiera ver cómo están las aguas en el Partido de la Liberación Dominicana en esa tesitura. Pues ya vemos a un Abel Martínez en las calles, ya vemos a un Domínguez Brito en la calle, Margarita comienza a dejar caer cositas. Y quisiera saber también las aspiraciones de Rafael Paz dentro del propio Partido de la Liberación Dominicana, siendo comité político y habiendo sido candidato a senador por la capital. Mira, Cristian, esa pregunta yo creo que entra dentro del corazón de los temas políticos electorales. Y antes de entrar en ella, yo quisiera simplemente hacer algunas precisiones sobre el tema que estábamos tratando de este diálogo tan importante. Sí, pero no me la que se dejes fuera, inicia ayer. No, te la voy a responder y te lo prometo. Nosotros nos preguntamos, por ejemplo, y es una de las grandes preguntas que tenemos, ¿cómo si acabamos de suscribir un pacto eléctrico que fue suscrito en este gobierno, aunque fue discutido en el anterior de consenso entre todas las fuerzas políticas y sociales, y ya hay un pacto educativo que se suscribió en el año 2014? ¿Por qué hay que colocar nuevamente estos temas sobre la mesa si ya hay un consenso, una agenda, unos indicadores y unos compromisos? Nosotros apostamos a un diálogo que sea productivo, pero también demandamos del gobierno que cumpla los compromisos y que ejecute. El gobierno es, digamos, el poder ejecutivo y sus resultados se van a medir en función de su capacidad de ejecutar esas transformaciones que anhela el pueblo dominicano. Reiterando, antes de concluir, nuestra disposición de dialogar, de trabajar y de aportar y de ser una voz de los sectores nacionales en este país. Antes de cerrar ese tema, para que me pase a lo político, ¿es mucho 13 ya reformas para la discusión en este periodo presidencial? Mira, se dice que el que mucho abarca, poco aprieta. Y esos dichos son resultado de la sabiduría popular, ¿verdad? De la acumulación de sabiduría durante los siglos. Nosotros vamos con el deseo de hacer que todo avance, de ser un factor, digamos, de facilitación de las conversaciones sin permitir imposiciones. Y eso hay que dejarlo claro, porque entendemos que hay que preservar la democracia y la equidad de las fuerzas políticas. Sin embargo, nuestra experiencia nos muestra que cuando se colocan diálogos muy complejos sobre la mesa, todos juntos, entonces se dilatan. Esperemos que en esta ocasión no sea así, pero parecería ser extremadamente ambicioso lo que se pretende lograr y esto pudiera extenderse muchísimo también. Por eso hay que tener mucho cuidado. A Rafael, Rafael, una cosa sí. con relación a lo político también. En el PLD hemos visto la salida de varias personas y al parecer siguen en agenda otras figuras que suenan, que pudieran dejar las filas del PLD, algunas para quedarse en el aire temporalmente, pero se dice que pasarían a formar parte de las filas de la Fuerza del Pueblo. ¿Qué ha pasado con esto? Sobre todo, ¿qué lectura le dan ustedes al que militó fervientemente apoyando las causas del PLD durante todos estos años y ahora tal vez en la crisis más profunda que ha atravesado el PLD, que eso no es un secreto para nadie, tal vez por la misma situación de haber salido del poder hace un año, ahora abandonen para irse a otra tienda? Mira, voy a recoger tu pregunta y como tengo un compromiso con Cristian, la voy a combinar con esa pregunta que él me hizo anteriormente. Pero yo soy un hombre que cumple. Está diplomático Claro, él. claro, Él está político, versión político. diplomática hoy. No, y es político Por también. poco le veo casi la cosa de canciller de la Sí, República. sí. Adelante. Miren, yo creo que hay evidentemente un ambiente de fervor político dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Nosotros hemos venido desde el momento propio de la salida
del gobierno en un proceso de transformación y de renovación. Recuerden que inmediatamente se celebró el 9º Congreso del PLD, que implicó una gran renovación de sus organismos, el Comité Central, el Comité Político, las secretarías del partido. Ahora estamos en el proceso de validación, renovación de nuestras estructuras locales, redefinición de los intermedios, de las direcciones provinciales y municipales. Y obviamente hemos dicho, y quizás aquí debo irme a una dimensión un poco más conceptual, República Dominicana se encuentra en un cambio de ciclo político, de transición de un momento a otro. Yo suelo comparar este momento con aquella reconfiguración del escenario que se dio en el periodo 94-96, donde se hizo una transición igual de un ciclo político que fue dominado por grandes figuras históricas como el doctor Balaguer, el doctor José Francisco Peña Gómez y el profesor Juan Bosch. Ahora estamos en un momento similar. Entonces eso genera la necesidad de la reconfiguración del sistema. Y digamos que hay personas que se mueven de un partido a otro, eso es natural, hay figuras nuevas que se incorporan, nuevos liderazgos que se generan. Entonces todo esto hay que verlo desde una perspectiva de los movimientos naturales que se dan en el marco de un periodo como en el que se encuentra actualmente la República Dominicana. Lo importante aquí, más que toda esta transferencia de un partido hacia otro, es que hagamos un compromiso en la clase política dominicana con los nuevos valores de la política. Yo creo y apuesto a una nueva política de concertación, de diálogo, de respeto. Nosotros tenemos que evitar que en República Dominicana se presenten ambientes de confrontación extrema, como ha ocurrido en países como Perú, por ejemplo, donde la clase política está incapacitada de concertar y todas las situaciones del país terminan en una corte penal o en una corte electoral o en una corte constitucional. El éxito de la República Dominicana ha sido su capacidad de concertación. Entonces, este fenómeno hay que verlo desde esta perspectiva. Obviamente, cada partido está haciendo lo mejor que puede para conquistar seguidores y ya veremos cómo se va desarrollando todo. Mira, Rafael, varios casos que se están ventilando en la justicia dominicana que involucran a exfuncionarios del Partido de la Liberación Dominicana, incluso familiares del expresidente Danilo Medina. Mi pregunta es, ¿hay un matiz político en esto? ¿Se busca debilitar al PLD con esto? Quiero saber tu opinión sobre estos casos. Mira, yo digo que una de las cosas que tienen que evitar los países es convertir estos temas de acciones judiciales en herramientas de descalificación política. La justicia es la justicia y tiene que hacer su papel. Y tiene que investigar y cuando encuentre alguna acción reñida con la ley, tiene que producir las acusaciones. Ahora, lo censurable es que se monten estructuras paralelas a los procesos o que se utilicen grandes campañas de comunicación, de financiación dudosa, o que se utilicen, por ejemplo, vamos a decir, oficiales del Estado Dominicano para hacer campañas en contra de políticos determinados de la oposición. Antes a la oposición se le perseguía con intimidación en los tiempos de Guerra Fría. Y hay situaciones muy lamentables en la historia dominicana de acciones que terminaron incluso con la vida de dirigentes de la oposición. Hoy, en democracia, los mecanismos de persecución de la oposición pudieran ser otros. Entonces nosotros tenemos que cuidar eso, porque al final, cuando usted trata de traducir situaciones particulares en descalificaciones generalizadas a fuerzas políticas, no se trata de una lucha por la institucionalidad ni la justicia. Se trata de un acto de ventajismo político que lo que busca es anular a la oposición para gobernar en silencio. Y nadie en una democracia debe gobernar en silencio. Los mecanismos de contrapeso, la oposición, el discurso libre y el respeto a la opinión del otro tienen que ser los valores fundamentales de una democracia como lo que es la dominicana. Rafael, perdón. Ustedes le han dejado el escenario solo de la oposición a Leonel Fernández. ¿Qué ha pasado? Vemos a un PLD sin identidad en estos momentos. Bueno, yo estoy aquí sentado en un ejercicio responsable de oposición
Hace minutos estaba Karen Ricardo en un programa hermano de este canal, en el canal Telemicro. Ayer estábamos como figura principal de la oposición en el diálogo convocado por el gobierno y mantenemos una acción y un activismo total y constante. Yo creo que cada partido ejerce su rol, hay liderazgos distintos, no hay por qué entender que la acción, el activismo favorable para el país de un partido de oposición implica que el otro no lo está haciendo. Yo creo que hay estilos distintos y entonces ya veremos a futuro, cuando cada cual tenga su candidato presidencial, cómo se va configurando el escenario. Lo importante aquí es entender algo. Yo creo que los partidos de oposición tenemos el gran compromiso de construir una visión de país alineada con las fuerzas históricas fundamentales que han garantizado el progreso de la nación. Yo creo que todos, o la mayoría de los partidos de oposición, somos discípulos del profesor Juan Bosch. Entonces, tenemos muchos temas que nos separan, pero lo que debe unirnos es el amor al país, porque ese amor al país es la razón fundamental que tenemos todos los que hemos entrado a la política, no para beneficiarnos, sino para aportar nuestro conocimiento, nuestra energía y nuestro compromiso para que esas niñas, esos niños que están en los campos, en los barrios, que están también en los sectores de clase media y media alta, que son el futuro del país, para que nuestros trabajadores que día a día aportan al desarrollo nacional con su esfuerzo y su dedicación, tengan un país próspero, seguro, un país donde se pueda progresar y donde todos, a pesar de nuestras diferencias, de diferencias de nuestros orígenes, podamos tener la oportunidad de cumplir nuestros sueños. De eso se trata la política como yo la veo. Yo no veo la política como un espacio adversarial donde nos descalificamos unos con otros. Mira, yo debería cerrar con eso porque quedó poético esa parte, pero cierro con esta pregunta y tiene que ver con el Código Penal. Es que frente a una dama tan inteligente y hermosa como usted, cualquiera se inspira a hacer poesía. Oye, te sigue poético y Vamos, diplomático. canciller, Yo iba a decir otra cosa. Activó el paquetico de canciller, sí. En mi barrio lo dicen otra cosa. Mira, Rafael, el tema del Código Penal que ha estado estancado en el Congreso, anteriormente la excusa eran las 3 causales. Tú defendías en tus aspiraciones como senador la parte de los provida, a los que nos unimos una gran parte de la sociedad, y ahora está el tema de la discriminación, entre otras cosas. ¿Qué tú crees que tiene estancado en este momento el Código Penal? Y si las expectativas de ustedes como partido es que eso se pueda aprobar en la próxima legislatura en la que se está desarrollando ahora. Mira, yo creo que es un tema obviamente de suma importancia para el país. El país necesita un Código Penal nuevo, yo creo que ahí hay consenso de todos. Siento que hay 2 o 3 temas que son los que separan y dividen al país y han generado esta situación de estancamiento. Yo creo que existe la madurez del liderazgo político para poder entender que hay que ponerse de acuerdo sobre esos temas. Creo que hay que deponer actitudes extremas, obviamente garantizando que ese código respete los elementos esenciales que configuran la existencia humana, como la vida. Creo que debe haber un espacio para el diálogo y el entendimiento, sobre todo en las situaciones de discriminación. Yo creo que nosotros deberíamos repudiar todo intento de discriminación y deberíamos buscar los mecanismos más abarcadores para evitar que cualquier persona pueda, digamos, le sea negado el derecho de protección de su dignidad, de su integridad. Yo creo que los dominicanos, y decía ahorita, tenemos un gran activo, que ha sido lo que nos ha permitido avanzar mientras otros países de Latinoamérica se han estancado y se han dividido, que ha sido esa capacidad de diálogo, de concertación, que ha garantizado la paz. Apostemos al diálogo, a la concertación, a la paz, al entendimiento, para que República Dominicana tenga un código penal que sea moderno, pero que garantice aquellos aspectos esenciales de la dominicanidad. Bueno, ya ustedes lo oyeron. Yo creo que lo cambiaron el chip de... Sí. Bueno, Mira, Rafael siempre ha sido hombre de paz. como Mira, su que apellido hay que dice. decir que Rafael fue exdirector ejecutivo del Consejo Nacional de Sí, Competitividad. claro que sí. Bueno, Rafael estuvo con nosotros esta mañana. Muchas gracias por Gracias, habernos Rafael. acompañado Un abrazo. en Despierta RD. Ya usted sabe, la cita es por Telecentro
Canal 13 mañana a la misma hora. Esta 6 de la mañana. semana Y por hay el una mismo- entrevista con el presidente de la República, saldrá el próximo jueves. claro. Y la semana próxima es posible que estemos estrenando la nueva temporada de Despierta RD. Así es. Señores, bendiciones.